Hey, hey, hello, ¿cómo están todos ustedes? Yo soy Néstor del Mar y por supuesto estoy acompañada de José Palencia y es que hoy vamos a hablar de un tema increíble aquí en Cuéntame cómo pasó y vamos a estar hablando del suero de la verdad. ¿Qué tan real hay de esta sustancia misteriosa que hay por allí? Ajá. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y por supuesto, no dejen de ver este episodio y los demás y todas las temporadas de este super podcast. Así es, Néstor, ¿y tú me estás diciendo la verdad? No ¿Me estás diciendo mentiras? Hay que suministrar Bueno, el suero de la lo verdad. que tienen que hacer ustedes es irse a las redes sociales para que nos sigan y estén pendientes de todo esto. Resulta que como Néstor les contó y le echó el cuento, les contó cómo pasó, hoy vamos a hablar sobre el suero de la verdad. Esta sustancia que nos hace alucinar, ¿no? Vamos a decir, nosotros vamos a alucinar hoy. No sé si estamos Te lunáticos. hace decir lo que no quieres. ¿Tú crees que el suero de la verdad te haría decir cosas que tienes muy reprimidas en tu ser? No sé, eso hay que ponerlo a prueba, hay que ver qué hemos investigado, Bueno, pero hay qué que tenemos por irnos allí. a remontarnos hasta allá, hasta la Hasta allá para ver. historia. Pero yo soy una persona que siempre digo la verdad, te cuento. ¿Aquí alguien no dice la verdad? ¿Quién no dice la verdad por ahí? Ay, Dios mío. No Por vamos a aquí dejar se ve que todos en evidencia a mentirosos. todo nuestro equipo, ¿ok? Pero antes de darle continuación a este capítulo que va a estar bueno, porque yo lo sé, así lo decreto, vamos a ver un material que preparamos acerca de este suero de la verdad. Ok. La droga de la verdad, a veces conocida como suero de la verdad, aparece en muchas películas y en la literatura de detectives. Sería, por así decirlo, una sustancia química que se introduce en el organismo de una persona para conseguir que tenga, digamos, muchas dificultades para mentir. Si recordáis la película Kill Bill de Quentin Tarantino, en el volumen 2 aparece una escena en la que Bill inyecta a su novia un líquido en el cuerpo, la novia interpretada por Uma Thurman, y esperando anular su voluntad para que sea sincera respondiendo a cualquier pregunta que él le haga, ¿no? Lo cierto es que sería bastante útil como herramienta policial para poder investigar crímenes horrendos. Imaginad la facilidad que podríamos tener para saber si alguien miente o dice la verdad utilizando este tipo de drogas, ¿no? De tal manera que las personas interrogadas sufrieran una desinhibición de tal calibre que dijeran todo lo que piensan sin ningún tipo de filtro. Pero como ya os podéis imaginar, las preguntas que nos hacemos aquí en Muy Interesante son: ¿existe alguna sustancia que funcione como droga de la verdad? ¿Se han utilizado alguna vez este tipo de sustancias con este fin o es más bien una leyenda urbana? Allí estaban disfrutando pues de esta entrevista, ¿no? Que estaba hablando sobre el suero de la verdad. Pues fíjense que el suero de la verdad, no, vamos a hablar en serio ya. Pues el suero de la verdad es una sustancia alucinógena también. Alucinógena. Alucinógena también llamada barbitúricos, ¿verdad? Que fue muy popular en los años 50 y 60 porque se utilizaba como un analgésico para el uso médico, pues. Entonces, ahí podemos ver parte de lo que es el suero de la verdad. Y así como indican en el video, lo vimos mucho en películas. En películas. De como Kill Bill, el padre de la novia, que suministraban este suero para hacer que los personajes dijeran la verdad. Pero ¿qué tan real hay qué tanta realidad hay de estas películas en la vida cotidiana? Bueno, y es que si nos remontamos hasta la historia, resulta que había una sustancia llamada escopolamina que fue descubierta por un doctor que era ginecólogo y esta sustancia se la administraba a las mujeres parturientas y se dio cuenta que en el trabajo de parto estas mujeres hablaban y decían cosas que nunca él les había preguntado. Estas mujeres se desinhibían totalmente con los doctores y este doctor comenzó a pensar, oye, mira, esta droga está haciendo un efecto secundario. Esto fue más o menos en 1930. Luego, 6 años más tarde, se descubrió lo que hoy conocemos como tiopentato de sodio, que es el llamado suero de la verdad, que como tú lo mencionaste, deriva de los barbitúricos. Los barbitúricos son una especie de droga que se usa como analgésico. Entonces, como tú lo mencionaste, se usaba como para aliviar dolores, para anestesiar también a las personas, pero luego los detectives se dieron cuenta que esto, si lo usabas en pequeñas cantidades, lograba que las personas llegaran a un estado de
de conciencia en el que podían hablar con toda sinceridad. Esto pasa porque nuestro cerebro, al administrar esta sustancia, se queda como en un estado... Stand-by. Sí, no, como un estado crepuscular, Ok. entre el sueño y el consciente. Entonces, el cerebro está como ralentizado, ¿no? Y hace que nosotros no podamos inventar cosas, no podamos decir mentiras, no podamos pensar un poquito más esas preguntas que nos hacen. No, bueno, Nesteli, así como tú lo dices, Fíjate con esa mayor historia, ese detalle, es cuento. un cuento, y no nada más está ese cuento de que lo utilizaban en los partos, sino que también lo utilizaban como una estrategia en el tema de la guerra. Los Porque nazis. después de los médicos empezaron a regar la voz y salió este descubrimiento, salió de los consultorios y se fue directamente al campo de batalla, porque también lo utilizaban para tratar a soldados que venían traumatizados por la guerra. Ajá. Entonces, cuando se sometían al tiopentato de sodio bajo estos efectos, pues ellos empezaban a contar sus experiencias de los traumas que vivían en la guerra. Entonces, también los psicólogos lo utilizaban como una estrategia para poder tratar a estos soldados por sus experiencias, quizás para que Y también, se sintieran mejor, para que procesaran mejor la información. ya que Y mencionas lo de la guerra, también los nazis lo usaban en sus prisioneros para exacto, sacarles para los información. prisioneros de guerra, que era donde iba, que también lo utilizaban para lo que eran los prisioneros de guerra, para sacarle información, porque como tú lo dices, cuando le suministran a uno el suero de la verdad, uno entra como en ese estado de alucinación. Que es como una zona gris, como y en la entonces no nube. puedes inventar cosas. Entonces entras en esa etapa donde el cerebro no procesa bien la información y pues de cierto modo lo que puedas decir o lo que te puedan preguntar, como tú no estás pensando bien, como tu cerebro no está pensando bien, pues puedes decir cualquier cosa. ¿Tú crees que es real el suero de la verdad, que es suministrable hoy en día? O sea, yo creo que ya hoy en día la gente como que lo ha dejado atrás, ¿no? Sin embargo, mucha gente todavía lo cree cierto, Pues fíjate que eso lo es un cree mito. real, porque Eso es un mito. Un mito. Es No un está mito. comprobado al 100% que sea eficaz, que vayas a decir la verdad, porque de hecho, según estudios que se realizaron previamente, lo hicieron, lo practicaron en personas que mentían patológicamente. Y seguían entonces- mintiendo, y seguían seguían diciendo la- mintiendo Exacto. y inventaban cosas más locas aún. Entonces esto no hace que el suero de la verdad sea 100% eficaz, no está comprobado. No, y hay muchas más experiencias sobre el suero de la verdad. Yo tengo por ahí unas que les voy a contar, pero también nosotros tenemos por allí la opinión y De el un contenido de experto. un experto que sabe quizás un poco más de nosotros y pues les va a contar eso, va a contarles cómo pasó. Lo primero que necesitamos saber es cómo funciona en la mente. Entonces, en la mente nosotros hacemos unos procesos, bien sea ocultando verdades, limitando cosas para decir, evitando nombrar situaciones, personas, circunstancias, o bien sea inventando alguna historia paralela para lograr decir mentiras. Lo que hacen estos llamados sueros de la verdad es aligerar esas defensas que tiene nuestra mente, esas protecciones para que digamos la verdad. No te obligan necesariamente a decir la verdad. Bueno, ahí escuchamos la opinión de un experto, él es psicólogo clínico y bueno, ha tenido experiencia con personas que quizás también han experimentado con alucinógenos y es algo muy similar porque tu cerebro no está totalmente activo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, eres una persona muy sugestionable cuando estás Exacto. bajo No eres esos efectos. subjetivo, sino que eres Manipulable. manipulable. Cualquier persona Sí. puede hablar contigo y tú realmente vas a responder lo que esa persona quiera. Por eso es que también decían Fíjate que- ya va, Dime, ya va, dime. José, que se me va la idea. No, decían que los entrevistadores se hacían como muy amigos de las personas que estaban bajo estas sustancias. Entonces esas personas se sentían en confianza y podían decirle lo que ellos quisieran. Fíjate que el efecto del tiopentato de sodio, pues no es que tiene mucha duración. Bueno, No. hasta donde tengo entendido, En lo donde yo absoluto. pude investigar, el efecto se produce en unos 20 segundos. 20 segundos. Después de administrada la Después de dosis. administrado. Entonces esto puede durar alrededor de 5 a 10 minutos, aunque muchos estudios dicen que puede durar más tiempo. ¿Y por qué es tan eficaz y tan rápido a la hora de suministrarlo y te colocas bajo este efecto?
porque es algo que es por las venas. Ajá, Entonces, es intravenoso. suministrado intravenoso, eso viaja rápidamente a través de la sangre, Nuestro llega al organismo. cerebro de manera inmediata Y además dura de 5 a 10 minutos. ajá, entonces llega de manera inmediata al cerebro y ahí es donde empieza a hacer el efecto el tiampetato de sodio en nuestro cerebro y podemos estar bajo ese efecto. Entonces, como Nestlé lo decía, nos empezamos a hablar y hablar y hablar y hablar y quizás pues ahí se nos va alguna verdad. Algunas cosas que tenemos allí reprimidas. Y fíjate que también que dura muy poco el efecto, te quedas como en esa somnolencia, esa etapa que no estás consciente realmente, y es algo similar, los expertos dicen que es similar a cuando estás ebrio. Y tiene mucha Sí, razón, porque hay un sí. dicho que dicen que las personas que están ebrias dicen la verdad. Que borracho no miente. Así mismo. Dicen, y que los niños tampoco. Entonces, bueno, a mí me ha pasado que yo a veces siento que tengo esa necesidad de confesar, de decir cuando estoy bajo ese efecto. Y Tienes bueno, como- quizás puede tener de cierto modo una coincidencia bajo el efecto del suero de la verdad. Ok. Tú Bueno, en tu caso, no, bueno, yo... tú has dicho más de la cuenta cuando estabas a los efectos de ese otro tipo de suero. Hay que pensarlo, hay que pensarlo. Vamos a ver el segundo video, el segundo material que trajimos sobre este experto, porque él nos va a aclarar muchísimos mitos que tenemos sobre el suero de la verdad. Esta sustancia logra desinhibir la conducta social. Es una persona que pierde las normas sociales para estar un poco más desinhibido. Muchas veces esto hace que la persona se permita decir la verdad. Ahora, este efecto dura entre media hora y 4 horas máximo. Esto lo hace la sustancia. Sin embargo, pasado este tiempo, incluso luego de 48 horas, la persona empieza a recordar cosas que dijo, cosas que hizo, que en aquel momento no estaba consciente. Bueno, ahí tenemos un tiempo determinado por el especialista que dice que dura más tiempo del que acabamos de decir. Sin embargo, Era un como mito. les digo, era un mito aquello. Sin embargo, como les estamos diciendo, pues este efecto produce esto, que hables mucho, que digas cosas que no tienes que decir y como lo dice ahí en el material, después la persona como que recuerda esta situación. Fíjate que realmente el suero de la verdad es un mito, porque así como esa experiencia que tú contabas, yo tengo otra por ahí, que también se combina con el polígrafo, ¿sabes? Ajá, El polígrafo detector de mentiras. también es conocido como el detector de mentiras y también en cierto determinado momento se pensó que era un detector de mentira eficaz. Resulta que el polígrafo es un aparato que se utiliza para medir la pulsación cardíaca. Entonces, este aparato se utiliza para eso. Entonces, en un determinado momento había una persona que era un psicópata que pues cometió un delito muy grave hace muchos años, cometió un delito muy grave. Resulta que este hombre lo colocaron bajo los efectos del suero de la verdad en una oportunidad y bajo los efectos, bueno, no bajo los efectos, le colocaron el detector de mentira, lo pusieron a prueba y este psicópata, pues en su momento dijo que no era culpable. Resultó airoso de la situación y salió en libertad. Después de muchos serio? años, alrededor de 9 años, este hombre como que tuvo un colapso, una situación en su momento que lo hizo decir la verdad, Ok. donde él manifestaba que realmente cometió este atroz acto. Entonces el polígrafo y el suero de la verdad pasó a ser un mito, o sea, ya no era efectivo. Claro, porque Era no, lo que tú, no lo que tenía tú, eficacia. lo que tú comentabas, o sea, fue una situación que se utilizó, de hecho se utilizó para juzgar a las personas, el polígrafo, el suero de la verdad. Mucha gente quizás bajo estos efectos dijo cosas que no eran ciertas y lo sentenciaron. Imagínate que tú estés bajo el efecto del suero de la verdad y te pregunten, ¿usted se robó el sacapuntas? Y tú vengas y digas sí, o algo más grave, puedes Claro. estar privado de libertad y resulta que es mentira. Entonces, imagínate esta Claro, porque situación. estás realmente bajo unos efectos que tú no dominas tus pensamientos, tú no dominas tu cuerpo, tú no dominas qué es lo que vas a decir. Entonces realmente
en ese aspecto me parece bien que hayan descartado el suero de la verdad Y el polígrafo. y el como un polígrafo método de- como un método para asociarlo a la justicia. Exacto. Y fíjate que yo te digo algo, si a mí me ponen el polígrafo, estoy en Una una situación. sala de justicia, por Ajá, así decirlo. con policías, Con policías, detectives. detectives y todo el mundo. Obviamente vas a Obviamente estar- mi pulso cardíaco va a estar alto y van a... De hecho, con el polígrafo hay unas reglas Ok. en lo que muestra en la pantalla Ajá. que te dicen cuando dices mentira. Si Guau. sube a cierto punto, ya estás diciendo mentira. Si baja, entonces... Bueno, vamos a escuchar otro material Imagínate. que nos trajo este psicólogo clínico que tiene bastante experiencia y él nos va a dar más detalles sobre estos mitos. El suero de la verdad es una sustancia muy fantasiosa, muy atractiva al estilo 007 y el estilo espías y todo esto. Sin embargo, no tiene una confiabilidad. No existe ninguna sustancia que sea confiable. Incluso se ha intentado con la burundanga, ¿ok?, utilizarse como suero de la verdad. Y ni siquiera así es confiable para decir la verdad. Hay personas que, comprobadas científicamente, han pasado a través de una prueba de un polígrafo por el suero de la verdad y han logrado seguir mintiendo. Sin embargo, se sigue utilizando en algunos espacios, digamos, más radicales de las entrevistas policíacas. Sin embargo, no es confiable. Así como lo menciona Imagínate. el experto. Fíjate que él mencionó esta palabra burundanga, que conocemos que es una droga, que ahorita hay muchísimas noticias sobre eso, ¿no? Hay que estar muy pendiente, pero aislado a eso, es el nombre popular que se le da a la palabra que yo mencioné al principio, que es escopolamina, que es el nombre científico. De allí deriva la burundanga, que es esta sustancia que hace que esto reprime la voluntad totalmente y causa amnesia. En ese momento se quiso usar para como suero de la verdad, pero según los estudios fue totalmente desmentido porque causaba ese síntoma de amnesia, o mejor dicho, esa consecuencia, y las personas no se acordaban de lo que habían hecho, de lo que habían dicho, entonces eso va en contra de los derechos humanos. Y de su propia Y voluntad. de su porque, propia voluntad, o sea, si tú totalmente. estás bajo esos efectos, ¿qué tan consciente tú estás de lo que estás diciendo? Porque estás pensando más lento. Entonces, yo te voy a suministrar a ti un suero Ajá. que te va a hacer a ti decir lo que yo quiera que tú digas, porque viene la Y manipulación. claro, porque tú vas a empatizar conmigo y yo voy a creer que tú vas eres a- bueno. Y tú vas a creértelo porque estás pensando más lento, estás bajo esos efectos y qué puedes llegar a hacer con ese suero, ¿sabes? Entonces yo creo que más allá de eso, yo creo que le invitamos a las Mira. personas a que se informen sobre esto, a que aprendan sobre lo que es el suero de la verdad, a que estén muy pendientes Y que es muy bajo qué- fantasioso, eso se quedó Exacto. más en las películas, En las películas. de ciencia ficción. Y fíjate algo, una pregunta muy interesante que la vi muy repetida en internet, que se trata de qué tan legal es legal o no es legal el suero A de eso la iba, verdad. exacto. Y eso es un mito que hay que desmentir aquí en Cuéntame cómo pasó y resulta que no, es legal. Es una sustancia completamente ilegal porque atenta contra la ética, la moral y el bienestar físico y la integridad de las personas a las que es suministrada. En muchos países se utilizó al principio de la década como un estudio científico. En algunos estados de Estados Unidos se utilizó para esto, para identificar algunas de las reacciones y si era eficaz o no. Luego se dieron cuenta que era totalmente ineficaz, que no tenía un 100% de efectividad y bueno, se anuló esto porque se quería usar en juicios para determinar si una persona era culpable o no. Lo que Ajá. sí te puedo decir es que el tiopentato de sodio es utilizado como uno de los integrantes de un conjunto de sustancias que se utiliza Como analgésicos. no, como analgésico y también como para estas personas que tienen pena de muerte, se les suministra en altas cantidades y bueno, ahí a dormir para siempre. No, bueno, y como lo estaba diciendo, la invitación es a que las personas
aprendan, investiguen, se llenen de conocimiento acerca de estos temas porque son cosas muy interesantes y a la hora también de nosotros ver qué nos van a aplicar en nuestro consultorio, en nuestra, Hay que estar muy o en nuestra pendiente. terapia, donde Imagínate vayamos, que tenemos que saber qué es lo que nos tú van a vayas por una suministrar anestesia y te Ajá. suministren tiopentato de de sodio sodio y tú empieces empiezas a contar todo a eso. contar cómo pasó. Sí, entonces más allá de todo eso, yo creo que eso hay que dejárselo a los expertos para que lo utilicen donde tiene que ser utilizado, No, como y que tiene que fue ser utilizado en utilizado. 1936, Y- ya han pasado muchos años, Exacto. como para que ese tipo de prácticas que ya son un poco obsoletas se sigan utilizando hoy en día. Por eso, por ejemplo, como tú lo decías, en el tema de la salud, los médicos lo utilizan como un analgésico para quizás disminuir algunos dolores Y ojo, no es musculares. que estén libre de venta en las farmacias. Ajá, exacto. Eso es algo que tiene que ser utilizado por los expertos, por los médicos, que lo utilizan como algo para disminuir dolores en las articulaciones, en los huesos, en los músculos. Entonces, más allá de eso, tiene que ser utilizado de manera controlada. ¿Ok? Así que Ahí ahí tenemos esa pendiente, información. pendiente. Sin embargo, por allí tenemos más acerca de este suero de la verdad. Así que Veamos qué vamos- nos dicen. ¿Qué nos dicen por allí? El suero de la verdad no es una sustancia, son varias sustancias que han intentado convertirlo en esto. Sin embargo, no se ha logrado de manera efectiva. De hecho, en la comunidad científica ya se perdió la esperanza de que esto pueda existir con las pruebas de que no va a ser factible por diversos motivos. Todo esto tiene efectos secundarios muy fuertes que atentan sobre todo con los procesos cognitivos básicos, memoria, atención y obviamente genera unos efectos secundarios muy riesgosos. Ahí está, que es lo que le estamos comentando. Usted tiene que dejarle el suero de la verdad o el tiopentato de sodio a los expertos, a los especialistas, porque, como lo estamos diciendo, esto atenta a lo que es la memoria, a nuestro estado Sí, de conciencia. trae ciertas Entonces, consecuencias que, bueno, que no que a son veces son buenas. irreversibles. Bueno, Nesteli, sabes que por ahí tenemos nuestro segmento especial, nuestro segmento que más nos gusta, que es Aquí Entre Nos, y por supuesto hoy estamos nosotros dos solitos. Tenemos que hacernos. Así que bueno, prepárense porque esto es Aquí Entre Nos. Ok, por Ajá. ahí. Te tengo una pregunta, Ajá, José. cuéntamelo Voy a leer todo, aquí. querida. Si Ya tuvieras- está, decime. Si tuvieras la oportunidad de suministrarle el suero a una persona, ¿a quién sería? Bueno, yo te digo algo, que yo me voy a poner así como que intóxico, como dicen por ahí, porque yo se lo suministraría, ojo, no lo vamos a hacer, esto es Hipotético. hipotético, a mi pareja, ¿oíste? Mira, fíjate que yo pensé lo mismo. Y que, bueno, como mujer Tú me digna, estás mintiendo. tóxica, seria, Tóxica. que me representa, se lo aplicaría a mi pareja. ¿Tú Ajá. eres infiel? ¿Con Y cuántas si te habías dice, estado? ajá, y si te llega a decir que sí, ¿qué harías tú? Oh, my O sea, God. ¿qué harían ustedes si ustedes le suministran el suero a la verdad a su pareja? Es que es y viene y dice, contraproducente. fui infiel y estuve con tal persona en tal sitio, a tal hora. Es totalmente contraproducente porque a veces Mira, yo lo mato. vas a escuchar O la cosas mato. que realmente no quieres escuchar. Entonces es como que, bueno, está bajo tu propio riesgo. Es que mira, yo digo que nunca hay que ocultar la verdad, siempre hay que decir la verdad. ¿Ok? Claro. ¿Tú dices mentiras? ¿Eres de decir mentiras? No, porque siempre hay un dicho que dice, las mentiras tienen patas cortas. Y además, cuando tú dices una mentira, tú tienes que seguir diciendo mentiras para complementar esa primera. Entonces se va haciendo como una bola de nieve. Es una bola de nieve que cada vez vuelve más grande y después No, revienta. exacto. Entonces Mira. siempre es que es mejor ser franco. Tú sabes cuando alguien dice la verdad y cuando alguien dice la mentira. ¿Tienes esa capacidad? Mira, ¿Sientes que lo tienes? a veces eso sucede mucho cuando cuando estás en tu núcleo cercano. Por Ok. ejemplo, tus familiares, tu pareja, tus amigos, como que tienen como que ciertas características que hacen que tú identifiques cuando están mintiendo. Por ejemplo, hay gente que suda mucho, que se pone muy nerviosa, que se pone como hiperactiva cuando dice una mentira, como que no mantiene el contacto visual. Eso también es como algunas características
que hacen referencia a que cuando una persona miente. Pero si es una persona que tú no conoces, que no le tienes confianza, yo creo que es un poco más difícil de identificar. No, chica, tener un radar, entonces. Tú eres un polígrafo humano. Andante. No, bueno, por lo menos en mi caso, yo no tengo esa capacidad con un desconocido, sin embargo, con un conocido, como tú lo dices, sí. Claro. Porque tú ya sabes quién es quién, ya tú sabes qué Ah. hace, cómo se comporta, qué es lo que no hace, qué es lo que sí, cómo habla, entonces imagínate. Sin embargo, a veces yo siento que tengo la capacidad de mentir muy fácil. Ajá. Por ejemplo, ¿cuál es tu Imagínate. método eficaz para que una persona te diga la verdad? Oye, nada, lo presiono. La verdad. Y Dime. es como Y, ajá, contacto lo visual, ves, contacto seriedad, visual, seriedad, y empezar a bombardearlo. Sí, a preguntar, y a preguntar. trabajarlo psicológicamente. Y listo, nada. Así que si usted quiere, no aplique ningún sobre la verdad. Usted agarre a su pareja si es que quiere saber si dice la verdad y aplique estos tips y recomendaciones Tips que tóxicos. estamos dando el día de hoy en Cuéntame Cómo Pasó. Entonces, imagínate. Bueno, ya vamos a dar por finalizado este super capítulo del Suero de la Verdad. Aquí les contamos toda la verdad acerca de estos mitos, así que no se pueden perder este capítulo, la temporada 2, la temporada 1 de Cuéntame Cómo Pasó. Suscríbanse a nuestro canal, síganos en nuestras redes sociales y bueno. Así es. Bueno, no se pierdan ningún capítulo. Hoy desmentimos mitos. Esta tercera temporada está buenísima porque estamos desmintiendo todos los mitos. Acuérdese, diga siempre la verdad. Y bueno, la cita es acá en Cuéntame Cómo Pasó, ¿ok? Así que bueno, gracias por estar con nosotros. No se pierdan ningún capítulo del mejor podcast. Esto es Cuéntame Cómo Pasó. Hasta un próximo capítulo. Chao, chao, amigos. Les esperamos.